Empezamos esta clase con una lista de derivadas, eh, y la clase pasada interpretábamos el concepto de integral como la antiderivada de una función. En ese sentido, eh, podemos, por ejemplo, obtener fórmulas de integración. Pensemos, por ejemplo, en la fórmula 7. Si en el caso de la derivada, al derivar una potencia de x, bajábamos el exponente y al exponente le restábamos 1, entonces en el caso de la integral, al exponente le sumaremos 1 y dividiremos u a la n más 1 entre n más 1, más una constante porque como la integración es el proceso inverso de la derivada de una constante es 0 y entonces al derivar eh, la función integrada, en este caso u a la n más 1 entre n más 1 más una constante, al derivarla obtenemos u a la n, simplemente. Y así, leyendo las fórmulas de derivación de derecha a izquierda, por ejemplo, la fórmula 9, si tenemos que la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno será seno y podremos obtener algunas, fórmulas básicas de integración. Ahora, la clase pasada también mencionábamos que si tomamos el concepto de integral, la integral de a b de f de x, con la definición que dimos, que es el límite cuando n tiende a infinito, de b menos a entre n, que b menos a entre n es la longitud de cada subintervalo en la partición, y por la suma, desde que y es igual a 1 hasta n, de las imágenes de un punto intermedio en cada intervalo, en cada subintervalo de la partición, con sí y un punto intermedio en cada subintervalo de la partición. Entonces podemos reescribir esta última expresión como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a por la suma desde que y es igual a 1 hasta n de f de xi y entre n. Esta última suma podemos interpretarla como el promedio de las imágenes que son las alturas de los rectángulos cuyas sumas cuya suma de áreas se aproxima a la integral.
al valor de la integral. Esto nos da pie a escribir el teorema del valor medio para integrales. Ya que también existe su versión para derivadas. Tomemos una función, sea f de x, una función continua en un intervalo cerrado a b. Entonces, existe un valor c en el intervalo abierto a b, tal que la imagen de f en ese valor es 1 entre b menos a por la integral de a b de f de x de x. Si al concepto que teníamos de la integral lo multiplicamos por 1 entre b menos a, justamente lo que obtendríamos es el promedio de las imágenes. Vamos a escribir un ejemplo de cómo se aplica este resultado. Tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esta es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Sabemos que la circunferencia como tal no es una función, porque si despejamos y, tenemos que a cada valor que asignemos a x le corresponderán 2 valores de y. Entonces, consideremos solamente la semicircunferencia que está por encima del eje de las x, sea f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Vamos a encontrar el valor medio de esa función en el intervalo. Encontrar el valor medio de f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y como es la circunferencia de radio 1, x toma valores de menos 1 a 1. Entonces, encontraremos el valor medio en el intervalo de 1 a 1. Vamos a llamar a ese valor promedio y barra.
y aplicando el teorema del valor medio, tendríamos que es 1 entre b menos a, en este caso b es 1, a es menos 1, por la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Como la integral está definida geométricamente como el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje de las x en el intervalo menos 1, 1, lo que queremos encontrar con la integral que acabo de sombrear en amarillo es el área de la mitad de la circunferencia de radio 1. Entonces, esto es un medio. Y ahora la integral, sabemos que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, en este caso el radio es 1, y como estamos calculando únicamente la mitad de esa circunferencia, tendríamos que dividir entre 2, lo que da por resultado pi cuartos. Ahora, recuerden que el teorema del valor medio es un teorema de existencia. Significa que tenemos que exhibir un valor C tal que f en C es igual a un cuarto. Entonces, queremos hallar C, en el intervalo abierto menos 1, 1, tal que f en C sea igual a pi cuartos. La altura tenemos entonces que el área de la semicircunferencia que se muestra en la gráfica va a ser igual que el área de un rectángulo que tenga como altura pi cuartos y base el intervalo de menos 1 a 1. ¿Dónde está el valor C que tiene esa, cuya imagen es igual a pi cuartos? Nada más para hacer la construcción de ese rectángulo. Tendríamos que f en C es igual a la raíz de 1 menos c al cuadrado, y esto es pi cuartos. Entonces, despejando el valor de C, tendríamos que C es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos pi cuartos, 1 menos pi cuartos al cuadrado, pi cuartos al cuadrado, y efectuando el cálculo es aproximadamente más o menos 0.619. En la gráfica, si la escala aquí es que cada cuadrado tiene longitud 0.1 menos 0.6, estaría por aquí, y 0.6, de tal modo que aproximadamente en las líneas que están en negro tendrían longitud pi cuartos, y entonces
voy a trazar el rectángulo con altura pi cuartos y base de menos 1 a 1. Por lo tanto, el área de la semicircunferencia de radio 1 tiene la misma área que un rectángulo de base 2, que es lo que mide la longitud del intervalo de menos 1 a 1, de base 2, y altura pi cuartos. Y aquí entre paréntesis, que es la imagen de, en este caso hallamos los valores C de C1 menos 0.619 aproximadamente y C2 0.619. Resolvamos algunos ejercicios sencillos. Ejercicio 1. Determine el valor medio de una función constante f de x igual a c en un intervalo cualquiera AB cerrado. Entonces, como la función es la constante c, voy a utilizar otra letra, por ejemplo, una d. D es un punto intermedio del intervalo cerrado a, b, Intervalo abierto. tal que f en d es el valor intermedio de la función f, que en este caso es la constante c en el intervalo de AB. Como es una constante, el valor promedio va a ser la misma constante. Nada más vamos a verificarlo. Tendríamos 1 entre b menos a y la integral de c, de la constante, de la función constante c, es una función tal que al derivarla de la constante, que sería c por x evaluada de a b, y es 1 entre b menos a por la función evaluada en b menos la función evaluada en a. Factorizamos c en el numerador y justamente obtenemos el valor c. Entonces, existe d en el intervalo abierto a, b. Aquí esto estaba equivocado. En el intervalo abierto a, b, tal que f en d es igual a c. En este caso, d
puede ser cualquier valor. Valor en el intervalo A, B, puesto que la función es constante. Y con eso estaríamos probando la existencia de un valor en el intervalo abierto que cumple con el teorema del valor medio. Vamos a resolver el ejercicio 3. El crecimiento de un cierto arbusto en su primer mes, 30 días de vida, sigue un modelo dado por la fórmula f de x igual a 0.25x al cuadrado más 12, en donde x se mide en días y f de x es el tamaño del arbusto en centímetros. A los x días de que es plantado. ¿De qué tamaño se plantó el arbusto? ¿Cuál es el tamaño promedio del arbusto en su primer mes de crecimiento? Bueno, entonces, estamos en el primer mes, va del día 0 al día 30. Entonces, el tamaño inicial del arbusto es f en 0, que será igual a 12 centímetros. Y el tamaño promedio será un cierto valor f de c, que en este caso es 1 entre 30 menos 0, que es la longitud del intervalo que va de 0 a 30 días, por la integral de 0 a 30 de la función 0 punto. Diferencial de x. Las constantes salen de la integral. La integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Entonces, estamos buscando en este caso la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo sobre 3, más la integral de la constante 12, que sería 12 por x, y evaluamos de 0 a 30. Obtenemos 1 entre 30 por 0.25 por 30 al cubo entre 3 más 12 por 30, y a este resultado le restamos la función evaluada en 0, que sería 0. Lo escribo solo por referencia. Entonces, al evaluar obtenemos 2610 entre 30, que es igual a 87, y por lo tanto la altura promedio del arbusto es de 87 centímetros. Ahora, ¿qué día se alcanzó
esa altura. Tenemos que F en C, que sería 0.25 por C al cuadrado más 12, es igual a 87. Despejamos entonces C al cuadrado. C es igual a 87 menos 12 entre 0.25 raíz cuadrada. Como en este caso C es el número de días, no consideramos el signo menos, no tiene interpretación en este problema. Y esto es igual a 17.32 aproximadamente. Por lo tanto, por lo tanto, se alcanzó el arbusto, alcanzó la altura de 87 centímetros en el día 17. Esta última pregunta no se hacía, pero la contestamos en el día 17. Empezamos esta clase con una lista de derivadas.